Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos, da las mentes luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación, y que sobre todos venga en raudales bendición. Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar ya el último tema del día de hoy en la parte número 3. Con esto acabamos el tema del día de la expiación. Hemos venido estudiando ya este tema, primera y segunda parte, y hoy vamos a terminar con la tercera parte de esta fiesta del santuario llamada el día de expiación o Yom Kippur. Muy bien, vamos a empezar con una oración inicial. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, infinitamente gracias te damos por darnos la oportunidad de poder estudiar este tema tan interesante como el día de la expiación. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos instruya y podamos, Señor, abrir nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas y poder reflejar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos y te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, vamos a entrar al tema entonces el día de hoy. Vamos a estudiar el día de expiación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 29, del 7 al 11. Y dice así, en el 10 de este mes séptimo, que es el mes de Tisri, que cae en nuestro calendario gregoriano entre septiembre y octubre, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y sus libaciones. Muy bien, aquí en número nos está hablando acerca de este día de expiación, en la cual era una santa convocación de todo el pueblo de Israel en Jerusalén, y que el pueblo de Dios tenía que afligir sus almas. Ahora, ¿por qué Dios escogió el número 10? ¿Qué de interesante tiene el número 10? ¿O cuál es el significado del número 10? ¿Por qué Dios escogió el día de Tisri en estas fiestas para nombrar la expiación? ¿Por qué el 10? Vamos a ver su significado en este libro llamado Los Números en la Biblia. Vamos a leer. Capítulo 14, el número 10. El 10 marca el inicio de una nueva serie de números. Así como los números del 0 al 9 completaban un ciclo, ahora formamos otro añadiendo un 1 adelante de cada uno de estos dígitos. Por lo tanto, el 10, el número 10, señala la perfección en el orden divino. Interesante. El número 10 señala o simboliza la perfección del orden divino. Este orden divino, sin embargo, implica responsabilidad por parte del hombre. Interesante. Este número 10 implica responsabilidad del ser humano. Así pues, el número 10 indica la responsabilidad de los hombres hacia Dios. El hombre posee 10 dedos de la mano y 10 dedos de los pies que le capacitan para caminar. Ahora bien, la capacidad implica responsabilidad y la responsabilidad conlleva su correspondiente en castigo o galardón o premio. Interesante. El número 10 se puede referir tanto a lo uno como a lo otro. En el primer capítulo del libro de Génesis, la frase "y dijo Dios" aparece en 10 ocasiones. Interesante. Y expresa la responsabilidad del hombre en presencia de la palabra de Dios. Noé, la 10ª generación desde la creación, completó la era antediluviana y fue el último antes que el juicio sobreviniera. Interesante, la 10ª generación que fue Noé
vino el diluvio, un juicio, ¿verdad?, para la humanidad. En Éxodo capítulo 9 y los capítulos subsiguientes se pone de relieve la responsabilidad del faraón al endurecer su corazón en 10 ocasiones, lo que supuso un idéntico número de castigos. Las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Interesante. Sigue diciendo el libro, los 10 mandamientos de Éxodo 20 contienen todo lo necesario para el hombre en número y orden, y evalúan la responsabilidad del hombre y su caminar delante de Dios. También en el tabernáculo aparecen, ¿cuántas cortinas? 10 cortinas, interesante. 10 columnas y 10 basas. El número de las basas de plata que sostenían el tabernáculo era de 10 por 10, lo que hace referencia a la completa redención. En Números, capítulo 14, versículo 22, se dice que los israelitas tentaron a Jehová en 10 ocasiones. Expresión del fracaso en la responsabilidad del pueblo de Dios. Interesante, miren lo que nos está marcando el número 10. Responsabilidad del pueblo ante Dios. Dios también exigía diezmos, que era una parte entre 10, a los israelitas como medida de responsabilidad de estos. En las escrituras se encuentran 10 cumplimientos de la Pascua en Egipto. 10 cumplimientos de la Pascua en Egipto, en Éxodo 12, primero. En el desierto, números 9:5-2. En los llanos de Jericó, Josué 5:10, 3. En la de Ezequías, segunda de Crónicas 31, 4. La de Josías, segunda de Crónicas 35:1, 5. En la de Esdras 6:19, 6. En Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años, Lucas 2:42, 7. Juan 2:13, Juan 6:4. Sería el 7, el 8, 9. Y por último, Mateo 26:2. 10 veces el cumplimiento de la Pascua. El poder mundano del anticristo también se compone de 10 reinos, simbolizados por los dedos de los pies de la estatua que apareció en el sueño de Nabucodonosor, Daniel 2:41, y por los 10 cuernos de la cuarta bestia en la visión de Daniel, en el libro de Daniel 7:7. La responsabilidad también se manifiesta en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. El número de las parábolas del reino en Mateo también es 10, interesante. 7 se encuentran en el capítulo 13 y 3 en los capítulos 22 y 25. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, se indica también esta idea de integridad en las 10 monedas de plata y en la preocupación de aquel que había perdido una de ellas por encontrarla. La moneda perdida, ¿no? Por último, en Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39, se encuentra las 10 veces segura confianza a través de la fe del Hijo de Dios en Jesucristo. Interesante. Y acá nos cita el versículo donde se manifiesta estas 10 veces de seguridad en confianza en Dios. Dice, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, 1, ni la vida, 2, ni los ángeles, 3, ni principados, 4, ni potestades, 5, ni lo presente, 6, ni lo porvenir, 7, ni lo alto, 8, ni lo profundo, 9, ni ninguna otra cosa creada, 10, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el número 10, como hemos visto en este libro de los números en la Biblia, que es el día de la fiesta de la expiación, nos habla sobre la responsabilidad del ser humano con Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a seguir y ahora sí nos adentramos al tema
en la cual vamos a ver ahora desde el punto de vista de la justificación por la fe, el tema del día de expiación. Vamos a leer el capítulo 6 del libro La Purificación. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene una alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa ante el tribunal de Dios. Todos tenemos los libros que serán abiertos ante el tribunal de Dios. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 542. Pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito de conocer qué es el día de expiación? ¿Deberíamos conocer solo lo que el Señor está haciendo en el cielo? ¿O también deberíamos saber qué es lo que el Señor Dios pide de nosotros para los tiempos del día de expiación? Al parecer, nadie hoy en día cuestiona acerca de la tercera pregunta. Es decir, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros en el día de expiación? Interesante. Los apóstoles de Cristo, después que Jesús ascendiera a los cielos, no solo sabían por teoría el verdadero significado de los acontecimientos inmediatos a la resurrección de Cristo, sino que Cristo mismo los preparó durante 40 días para recibir la lluvia temprana, y cada cual personalmente dedicaba su tiempo para recibir el don del Espíritu Santo. Hoy en día, el mismo Espíritu Santo está dispuesto a prepararnos para la lluvia tardía que el Señor quiere dejar caer sobre la tierra. Pero pocos están interesados en este llamado, ya que pocos entienden el propósito del Señor para estos tiempos. Interesante, pocos entendemos cuál es el propósito del Señor en este tiempo de expiación. El número 10. En el Antiguo Testamento, en muchos eventos históricos, se halla el número 10. Este número está relacionado muchas veces con un juicio. Interesante. Este número 10, donde el Señor determina la muerte del pecador o de los pecadores. Pero otras veces, este número está relacionado con un juicio donde el que muere no es el transgresor, sino un mediador o mediadores. Como por ejemplo, entre las puertas del muro de Jerusalén, que fue reconstruido en tiempos del rey Artajerjes, rey de Persia, la 10ª puerta se llamaba la puerta del juicio. Nehemías 3:31, ahí está el dibujito de la ciudad de Jerusalén, donde ellos construyeron 10 puertas, y la última puerta, la puerta número 10, era llamada la puerta del juicio. Interesante que el 10 de Tisri era el día de expiación, o también conocido como el día del juicio. Bueno, ahí nos nombran las puertas: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de la casa de Eliasib, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, y por último la 10ª puerta, la puerta del juicio. Otro de los eventos manifiestos en el Antiguo Testamento, estructurado bajo el número 10, se halla en el número de generaciones antediluvianas, pues 10 generaciones pasaron antes que el diluvio cayese sobre la tierra. Del mismo modo, 10 plagas cayeron sobre la tierra antes que el pueblo del Señor sea liberado de Egipto. La relación de estos dos hechos es que en la 10ª generación, que corresponde a Noé, fue salvo el mismo Noé, él y sus hijos, y el resto de la humanidad pereció bajo las aguas. Y después de la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, dicen: después de la 10ª plaga sufrida por los egipcios, el pueblo del Señor fue salvo, y el ejército de los egipcios pereció bajo las aguas del Mar Rojo. Interesante, ¿verdad? Tanto en
En Noé murieron bajo las aguas y en el Mar Rojo el ejército de Faraón murió bajo las aguas. A esto se llama juicio ejecutivo, pero antes de un juicio ejecutivo, el tiempo en que duraron las 10 generaciones antediluvianas y el tiempo en que se iba dando las 10 plagas de Egipto, estas eran una oportunidad, era la gracia para aquellos que estaban en oscuridad, para que al ver las manifestaciones del Señor por medio de sus escogidos, a quienes Dios envió, conozcan al Creador del universo y procedan al arrepentimiento. Es decir, este número 10 no solo indica un juicio ejecutivo, en la que se define que una persona o grupos de personas son sentenciados a morir, mientras que otra persona u otro grupo de personas están destinados a vivir, sino que hay en el principio un juicio de oportunidad de salvación, es decir, un juicio redentivo para el ser humano que se da mientras al mismo tiempo se va terminando el tiempo de gracia, el tiempo del número 10. Así que Dios primero da la oportunidad, un tiempo de juicio de redención, un tiempo para que los hombres se entreguen a Dios, pero al mismo tiempo se va acortando, se va llegando a la fecha del tiempo del juicio ejecutivo, donde Dios da su galardón, su premio o su castigo, ¿verdad? Según la señora White dice, a pesar que el Señor repitió 3 veces, yo endureceré el corazón de Faraón, y la cuarta vez, yo endureceré el corazón de los egipcios, estas 10 plagas dieron a Faraón y a su imperio la oportunidad que conocieran a Dios y se arrepintiera de sus malos caminos en la idolatría. Dios había declarado tocante a Faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey? Dios dio a Faraón las evidencias más notables del poder divino, pero el rey egipcio rehusó obstinadamente aceptar la luz. Toda manifestación de poder infinito que él rechazaba los empecinaba más en su rebelión. Por más evidencia que el faraón tenía, más rebelde se ponía su corazón, ¿verdad? La semilla de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, se convirtió las aguas en sangre, ¿verdad? Dice, cuando rechazó el primer milagro, produjeron su cosecha. Al continuar aventurándose en su propio curso de acción, yendo de un grado de terquedad a otro mayor, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío, o sea, muerto de su primogénito. El juicio redentivo. El número 10 no solo se presenta como juicio redentivo o ejecutivo. En los eventos bíblicos, ambos se dan simultáneamente. Mientras el redentivo se va terminando, el ejecutivo es el resultado del fin del juicio redentivo. Sin embargo, el Señor quiere en su misericordia que el hombre observe el amor de Dios por su juicio redentivo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así pues, mientras el juicio redentivo dura, mientras que la oportunidad o el tiempo de gracia dura, el Señor ofrece luz y bendiciones para los que reciban, exalten al Creador y le reconozcan en todos sus caminos. Este juicio redentivo incluye dar la capacidad de ver la diferencia entre la luz que Dios da por medio de su justicia y las tinieblas que son el resultado del camino del error. Tal concepto de juicio se puede observar en la comparación que pidió Daniel a Melzar, que era el sirviente de Nabucodonosor en Babilonia, ¿verdad? O jefe de los eunucos, que hiciera entre los 4 jóvenes hebreos, dentro de los cuales Daniel era uno de ellos, que comieran solo legumbres y agua, y los jóvenes babilonios que comieran de la comida del rey, como solían hacerlo. Esta prueba del alimento, según Daniel capítulo 1, versículo 12, dice que duraría 10 días. Interesante.
Otra vez el número 10. Después de 10 días, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los encontró ¿cuántas veces mejores que los otros jóvenes de Babilonia? 10 mejores. En todo asunto de inteligencia y sabiduría porque Dios les había dado. Mediante esta evidencia, Dios empezaba a mostrar a Nabucodonosor que el verdadero y único Dios en quien él debía creer era el Creador, que estaba sobre el control de todo reino y sobre Babilonia. Este fue el inicio de la manifestación del juicio redentivo de Dios a Nabucodonosor y su imperio. Juicio igual a sabiduría. El juicio de Dios fue también manifiesto en Lucifer por la sabiduría que le había dado como perfección de toda su creación. Somos juzgados de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra luz, a nuestra sabiduría. Así como Lucifer fue juzgado de acuerdo a su conocimiento, a su luz. Dice, Lucifer está vestido de un manto de inmensa luz. La grandeza de su sabiduría se manifestaba por el número de piedras preciosas que llevaba en su vestido, que eran 10. Según Ezequiel 28, del 12 al 13, ahí nos nombra las 10 piedras preciosas que tenía en su ropa, en su ropaje, Lucifer, ¿no? Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Muy bien, sigamos. Del mismo modo, durante el tiempo de las 10 generaciones antediluvianas, el juicio del Señor fue manifiesto a través de la sabiduría que le dio a los hombres, para que ellos glorifiquen al Creador. Pero ellos exaltaron la naturaleza y el ingenio de sus manos antes que el verdadero Creador. Veamos respecto a estas afirmaciones por las declaraciones de la señora White en el libro Patriarcas y Profetas. Veamos cómo fue el juicio de estos antediluvianos. Dios otorgó ricos y variados dones a esos antediluvianos, pero lo usaron para glorificarse a sí mismos y los trocaron en maldición, cambiaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que les había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de su corazón orgulloso y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Interesante lo que está pasando hoy también en la actualidad. Adoraban a la naturaleza, glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Tremendo. Se repite, ¿verdad? Todo se vuelve a repetir en la historia. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia de Noé y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, ya no hubiera mandado el diluvio, como lo hizo más tarde con el pueblo de Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, Noé, esa generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Interesante. Sin embargo, desde antes de Cristo hasta los tiempos de hoy, Dios ha mantenido continuamente al mundo, sustentándolo de riquezas, dones y sabidurías, con el mismo propósito que les dio a los antediluvianos, para que reconozcan al único Dios de quien vienen estas dádivas, que reconozcan que toda sabiduría para vida viene a través de ¿qué cosa? Toda sabiduría de esta vida viene a través de la purificación del corazón. Eso es lo que se hacía en el día de expiación, ¿verdad? Había una obra de purificación. Por la justicia divina, ahí está la justicia de Cristo, por la justicia divina y que proclamen su nombre. Con la intercesión de Cristo a través de su muerte,
Esta sabiduría de vida vino a todo hombre que buscaba la luz de Dios como un regalo, una dádiva del Espíritu Santo. Bajo el mismo principio que mantuvo la luz que recibieron los antediluvianos, los ojos de los hombres de nuestra época, hoy 2022, quienes recibieron ciencia, fueron abiertos para darse cuenta que solo podían mantener esta luz en dependencia de la justicia divina. Pero muchos de ellos, por amor a las vanidades y placeres de este mundo, prefirieron alejarse del pensamiento que su luz solo dependía de la purificación de sus corazones por el Espíritu Santo. Y por último, los que llegaron a negar a Dios cayeron en teorías erróneas. Tal como lo declara Elena de White, podemos ver que las mismas corrientes del materialismo del mundo hoy dirigieran a los antediluvianos, dirigen al mundo de hoy. Lo que pasó en el mundo antediluviano está pasando hoy actualmente. ¿Qué dice Patriarcas y Profetas? Los hombres eliminaron a Dios de su conocimiento y adoraron a las creaciones de su propia imaginación. Resultado, se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos en quienes la practican. Semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confíe en ellos. Es una ley de la mente humana que somos transformados por medio de la contemplación. Interesante, ¿no? Ojalá tengamos un estudio acerca de la ley de la contemplación. ¿Qué es la contemplación? El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si la mente no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para contemplar la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. La ansiedad por el conocimiento, que es una corriente del mundo, que el hombre busca sin una contemplación de la pureza del corazón, sin muerte al pecado. Tremenda estas palabras, ¿no? De este libro. Se busca el conocimiento, pero sin morir al pecado. Dice, conduce a la degradación de la mente humana, porque el conocimiento que los hombres buscan, que solo es letra muerta, sustituye el verdadero conocimiento impartido por el Espíritu Santo, que es para exaltación de la gloria de Dios y para salvación del hombre. Bien, ahí tenemos en el dibujo los 10 generaciones de Noé y las 10 plagas para el cruce del Mar Rojo, ¿no? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y el 10ª generación Noé. Y las 10 plagas, ¿no? Sangre, ranas, piojos, muerte de los ganados, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la 10ª, la muerte de los primogénitos. Número 10, el 10 de Tirre, como era el día de expiación. En 3 de las parábolas de Cristo relacionadas con su juicio redentivo y el juicio ejecutivo, se halla el número 10 en 3 parábolas. Son las siguientes: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 minas y la parábola de las 10 dracmas. Interesante. Ahora sí, vamos a adentrarnos al día de la expiación. Sin embargo, dice, el número 10 como juicio de Dios cobra mayor significado cuando lo ubicamos dentro del desarrollo de la redención de Cristo. Es decir, en el desarrollo de las fiestas ceremoniales que cumplirían su plan de rescate al mundo. El verdadero juicio solo es posible contemplarlo a través de la justicia de Cristo. Interesante. El verdadero juicio, el verdadero día de expiación, solo es posible verlo a través de la justicia de Cristo. Durante estas fiestas, hay 2 días durante los meses del calendario judío en que el número 10 se repite. Uno de ellos se da el 10 de Aviv, unos días antes del día de la Pascua. En este día
se separaba el cordero que debía morir por los pecados del pueblo. Interesante. El cordero debía ser designado, separado, para morir por los pecados del hombre. En esto consistía el número 10, en el día 10 de Abib. Este juicio se llama juicio redentivo o mediador. Este cordero representa a Cristo y el día 10 representa la separación, definición o enunciado del juicio de quien debía otorgar su sangre, es decir, Cristo, para la erradicación de nuestros pecados. Ese es el primer día, ¿verdad? El día de Abib. Se separaba el cordero, se escogía el cordero que no tenga mancha ni arruga ni defecto, ¿verdad? El siguiente número 10 se halla presente el 10 de Tisri. Y para nuestro contexto cronológico, este día de la expiación corresponde al tiempo actual. Hay dos cosas importantes que se tomen en cuenta en este día de expiación, que se aplica al mismo tiempo para nosotros, donde en este día el pueblo, primero, debía afligir su alma y segundo, debía guardar reposo. Sabiendo que el Señor había muerto ya por nosotros, dándonos así un juicio redentivo, entonces nos invita a realizar ambas cosas. El primer 10, que representa la muerte de Jesús, ¿verdad? El Cordero en Abib. Y el otro 10, el día de expiación en el que hoy estamos viviendo. Entonces nos invita a realizar ambas cosas, humillarnos ante el Señor y entrar en su reposo. La parte que nos toca hacer durante este tiempo de expiación es afligirnos o humillarnos cada día ante el Señor. Por eso, este día de la expiación es también el día de la aflicción. Y nos cita Levítico 16:31, día de reposo para vosotros será y afligiréis vuestras almas. Estatuto perpetuo. Afligir implica nuestra dedicación a purificar nuestros corazones. Tremendo. Bajo la forma de cómo nos enseña la parábola del sembrador, en forma minuciosa, sincera y profunda, orientada hacia la meta, no solo deben ser perdonados, sino también deben ser finalmente sobre toda tentación y sobre todo deseo de la carne. Tremendo lo que expone, explica o enseña este día de expiación. Dice, esta expiación en su forma minuciosa, sincera y profunda, cuando se aflige el corazón, está orientada no solo a ser perdonados, sino también vencer toda tentación. Tremendo. ¿Podemos vencer toda tentación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Podemos, hermanos, en este día de expiación que estamos viviendo, en esta etapa del juicio investigador, purificar nuestros corazones, afligir nuestros corazones y vencer toda tentación en el nombre de Dios, para ser participantes de su reino. Como dice el Señor en Isaías 57:15, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para qué cosa más, vivificar el corazón de los quebrantados. El día de expiación como día de reposo nos invita no solo a dejar nuestras cargas de pecado, humillándonos por nuestros pecados cada día en Cristo, sino aún mejor, nos invita a permanecer en su reposo hoy, a permanecer en Cristo en una vida íntegramente bajo la voluntad de Dios. Y esto era una orden del Señor para el, como también lo es para nosotros, como dice Pablo en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El sábado, como día de reposo dado a los adventistas del séptimo día, era muy resaltante desde que el juicio investigador empezó en el año 1844. No solo porque el juicio tomaba en cuenta la observación del día sábado, sino porque el Señor quería mostrarles cuán importante era tener en cuenta
la obra de purificación en sus vidas, que es cada día. Muy aparte del día séptimo de la semana, que debemos guardar de acuerdo al mandamiento del día de reposo, los días de expiación desde 1844 hasta el día final del juicio es el descanso de nuestra antigua vida de pecado, que es la purificación diaria de nuestra vida, que debemos preservar hasta el día final de este juicio, en el que se cumplirá la siguiente profecía. Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hasta ese tiempo debemos purificar diariamente nuestros corazones. En cambio, el sábado del mandamiento es la celebración que se hace en reconocimiento de que el Señor descansó ese día de la creación y que el Señor mismo quiere llevarnos al descanso. Pero por medio de Cristo, en Él mismo, pues la Escritura dice, y vio Dios que todo lo que había hecho de aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo. La obra que hizo, reposó el séptimo día de toda la obra, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el reposo semanal, y el otro, el reposo que nos está hablando, es dejar nuestras cargas de pecado y purificar nuestros corazones diariamente. Está haciendo la diferencia, ¿verdad? En esos dos reposos. Todas las cosas de la creación fueron hechas buenas. Éramos uno en su perfección. Y Dios reposó con todas estas cosas hechas buenas. Todo era dirigido por su completa voluntad. Pero siendo que el pecado entró en el mundo, ya no fue posible entrar en ese reposo sagrado del mandamiento, el cual ofrece alcanzarlo por nuestra santidad. No podemos cumplir con este mandamiento por nosotros mismos. Por eso, en un inicio se establecieron los sistemas de sacrificios que señalaban que por medio del sacrificio de Cristo, el hombre sería conducido al verdadero reposo, que es a través de Cristo Jesús, como se dice en Ezequiel 20 del 11 al 12. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y le di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis días de reposo, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El primer día de los panes sin levadura, que era el día 15 de Abib, la Pascua, ¿verdad? Era día de reposo. Pues así como Jesús reposó después de morir por nuestros pecados, el día 14 de Abib, así nosotros reposamos habiendo muerto a nuestros antiguos pecados, marca el inicio de nuestra entrada en el reposo junto con Jesús. El día de Tirri era día de reposo. Comprende el periodo del juicio investigador, y este reposo consiste en que cada creyente debe purificar y examinar sus pecados, sabiendo que el ángel lleva las cuentas en su libro en forma diaria, el registro de los pecados. Anota estas tareas diarias de quienes se despojan con Cristo de sus debilidades y tentaciones, y las presenta ante Jesús, quien nos trae vida y luz, a fin de que crezcamos en la fe, y esto también es anotado. El día de la fiesta de las trompetas, que era el primero de Tisri, era también día de reposo, y declaran los mensajes angélicos de la liberación del pecado y la preparación para el inminente juicio. Los días del 1 hasta el 10 de Tirri son llamados por los judíos como los días santísimos, o los días de penitencia, también le llaman en el Talmud judío. El día de la fiesta de los tabernáculos, que se iniciaba con el 15 de Tirri, era también reposo. Es un día en que es imagen del 15 de Abib. Es decir, es un día de reposo logrado gracias al descanso en Jesús el día 15 de Abib. Significa que finalmente habremos alcanzado entrar en el reposo del Creador. Interesante el número 15. Pero gracias a la muerte de Cristo, gracias al reposo en Cristo. De modo que primero es necesario pasar por el reposo en Cristo para regresar al reposo de nuestro Creador, tal como Él lo estableció en un principio. En este día
Es el verdadero reposo en el cielo que esperan aquellos que hayan vivido una vida de verdadero reposo en Cristo. Aquellos que hayan pasado limpios de pecado, interesante, limpios de pecado y de toda tentación por el día de expiación. El día de Tirri, o día de la expiación, se halla entre la fiesta inicial de reposo y el día 15 de Abib y la fiesta final del 15 de Tirri. Este día tiene por propósito hacernos entrar en el reposo en Cristo, a fin de que vivamos con Jesús la vida de reposo permanente en el cielo. Muy bien. Hasta aquí terminar este capítulo acerca del día de expiación en el libro del hermano Samuel Núñez. Y ahora vamos a ver un poco el comentario bíblico adventista. Este es el diccionario bíblico adventista. ¿Qué nos habla acerca del día de la expiación en el diccionario bíblico? El 10º día del 7º mes, que era el mes de Etanín o Tisri, el más solemne del año, en ese día todo miembro del pueblo de Israel no solo debía abstenerse del trabajo, sino también afligir su alma. Ya hemos visto que este afligimiento del alma es la limpieza del corazón, quiere decir tener el poder de Dios para no volver a pecar, ¿verdad? Esto probablemente incluía el ayuno, ya que en tiempos del Nuevo Testamento es evidente que se habla de este día como el del ayuno, en Hechos 27:9. En todos los pecados del año, en él todos los pecados del año precedente eran finalmente eliminados en la ceremonia de la purificación del santuario. Esto lo hemos estudiado en los 2 temas anteriores que hemos tenido. Cuantos en este día no afligían su alma, eran cortados de Israel. El día de la expiación era para los judíos un día de juicio, como lo describe su tradición posterior. Todos eran juzgados el día de año nuevo. Interesante. Se empezó un año nuevo el 1 de Tisri con la fiesta de trompetas. Así que se empezaba un año nuevo con los registros limpios. Pero los que no eran notablemente buenos o eran desesperadamente malos, tenían 9 días de tiempo de gracia, porque en el 10 era el día de expiación o de juicio, ¿verdad? El 10 de Tisri. Tenían 9 días de tiempo de gracia hasta el día de la expiación, antes que su suerte se sellara definitivamente, de acuerdo al Talmud. Otro acontecimiento importante relacionado con el día de expiación era el sonar de las trompetas, el 1 de Tisri, para anunciar el 50º año del ciclo de años sabáticos, es decir, el año del jubileo. Se acercaba el jubileo, ¿verdad? Presumiblemente entonces, en ese momento, también comenzaban los años sabáticos que corrían en la misma serie con el año del jubileo. Los cultos y las ceremonias del día de expiación representaban la purificación del pecado y la reconciliación con Dios. El día 10 de Tirri iniciaba el año del jubileo. Las ceremonias comenzaban con el baño del sumo sacerdote, que se vestía de ropas de lino fino, o sea, de todo blanco, y ofrecía un becerro por sí mismo y por su familia como ofrecida por el pecado. Luego de esta preparación personal, se sacrificaba un macho cabrío designado para Jehová, previamente elegido por suertes de entre 2 obtenidos para las ceremonias, un macho cabrío para Jehová y el otro era para Zacelo, Satanás. Después, en medio de nubes del incienso que ascendían del altar que estaba delante del segundo velo, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esparcía la sangre primero del becerro y luego del macho cabrío sobre la tapa del arca, el propiciatorio, que cubría el arca, que en su interior tenía las tablas del decálogo de los 10 mandamientos. De este modo se limpiaba el lugar sagrado, el lugar santísimo, y se hacía expiación por los pecados del pueblo. En forma semejante, se purificaba el altar de incienso. Más tarde, pero no hasta haber reconciliado el lugar santo, el altar y la congregación.
Las transgresiones se transferían ritualmente al macho cabrío designado por Azazel, que luego era conducido al desierto. El sumo sacerdote simboliza a Jesús, el sumo sacerdote del santuario celestial. El sacerdote terrenal realizaba su servicio como figura y sombra de las cosas celestiales. El autor de Hebreos, Pablo, explica que con eso de que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año en el segundo departamento del santuario, o sea, en el lugar santísimo, el Espíritu Santo daba a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muy bien, hasta ahí hemos leído del diccionario bíblico adventista. Ahora sí, nos vamos al comentario bíblico, tomo 1, que nos acerca del versículo que hemos leído, Levíticos 23-27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendráis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué día? El día 10 de Tisri. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué nos explica el comentario bíblico adventista? Veamos. Dice el día de expiación. Esta era el único día de ayuno obligatorio. Interesante. Era un día solemne en Israel. En hebreo se lo llama sábado de sábado, sabatón, sábado de sábado, era un sábado ceremonial. La Biblia de Jerusalén traduce día de descanso absoluto. Era el único día fuera del sábado semanal en que se prohibía todo tipo de trabajo. Y cuando nos explica acá, será cortado aquel que del pueblo que no ponía su corazón o no afligía su corazón, dice acá, el día de la expiación era también un día de juicio, porque cualquiera que no afligía su alma era cortado. Más aún, si un hombre trabajaba en ese día, Dios lo destruiría. En el comentario de Levítico 16, que ahora lo vamos a ver, se trata en detalle de la celebración del día de expiación. Así que vamos a Levítico 16, que hemos leído, ¿verdad? En el día miércoles que hemos estudiado todo este capítulo. Vamos a leer, antes que nos gane el tiempo, acerca de Levítico 16. Dice, aunque Aarón había sido designado como sumo sacerdote, Dios reconocía a Moisés como dirigente y le dio a Aarón las instrucciones necesarias por intermedio de su hermano. El profeta Moisés, ¿verdad? Le dio las indicaciones que Dios le dio para Aarón. Versículo 2, no en todo tiempo debía entrar al lugar santísimo. Esto ocurrió poco después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que llevaron fuego extraño, registrada en el capítulo 10. Aunque aún faltaban varios meses hasta el día de la expiación, Dios instruyó a Aarón en cuanto a este día, a fin de que tuviese suficiente tiempo para familiarizarse con el ritual. Interesante. Dios nunca lo agarra de sorpresa, le da un tiempo para que se prepare para esta ceremonia. El velo. En el santuario habían dos velos. Uno a la entrada del primer compartimento, a la entrada del lugar santo, y el otro entre los dos compartimientos que daba acceso al lugar santísimo. Aquí se hace referencia al segundo velo, que estaba delante del propiciatorio. Era delante de este velo donde se separaban los sacerdotes para ofrecer el incienso sobre el altar del incienso, delante del propiciatorio. No podían mirar a través del velo, pero sabían que del otro lado estaba el arca con su propiciatorio, donde Dios había prometido encontrarse con su pueblo. Todos los días del año venía el sumo sacerdote y prendía el altar de incienso, ¿verdad? Donde estaba el velo, pero no tenían acceso al lugar santísimo. La figura de los querubines bordados en el velo, hemos estudiado esto en lo que nosotros estamos desarrollando también es un seminario sobre el santuario. Están colgados en el canal de YouTube. Ahí pueden ver el seminario del santuario. Nos hemos quedado en la quinta parte. Y hemos visto que en
velo que daba acceso al lugar santísimo, habían dos querubines, ¿no? Dos querubines. Dice acá, las figuras de los querubines bordadas en el velo representaban para ellos a los ángeles que están delante del trono de Dios. El velo los protegía de la gloria consumidora, pero al mismo tiempo les permitía llegar muy cerca de Dios. Los querubines que estaban ahí bordados en el velo deben haberles hecho recordar a los querubines ubicados a la puerta del Edén. Después de haber pecado Adán y Eva, no pudieron pasar más allá de esos querubines. Los sacerdotes, ahí está el simbolismo, ¿no? Los sacerdotes tampoco podían ir más allá de donde estaban los querubines simbólicos en el velo y entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Esto debe haberles causado una profunda impresión en cuanto a la santidad de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para ministrar allí, y eso era solamente brevemente una vez al año. Durante todo el año, la sangre de las víctimas era llevado al santuario y rociado 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. En los casos cuando el sacerdote ungido o toda la congregación hubiese pecado, inmediatamente detrás del velo estaba el arca con las tablas de la ley. Debido a la ley se rociaba la sangre porque al pecar los hombres habían quebrantado esa ley y sus transgresiones exigían expiación. El acto de rociar la sangre era el reconocimiento de la autoridad de la ley y una forma de pago simbólico de sus demandas. Ya fuese de obediencia perfecta o de la vida del desobediente. Obedece y vivirás, desobedece y morirás. Esa era su sentencia. Sin embargo, la sangre rociada nunca llegaba hasta la ley, pues se interponía el velo. Aún en el día de la expiación, cuando se apartaba el velo y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y se rociaba sangre, la sangre tampoco llegaba hasta la ley, pues el propiciatorio, la tapa, lo cubría y allí quedaba la sangre. El propiciatorio era símbolo de Cristo, según Romanos 3:25. Dios puso a Cristo como propiciación, literalmente para que fuese un propiciatorio. Cristo es nuestro propiciatorio y por su muerte en la cruz y su ministerio en el santuario celestial, Cristo nos salva habiendo tomado nuestro lugar en la cruz y habiendo intervenido en nuestro favor frente a la ley quebrantada. Se pone entre nosotros y la ley nos salva de su castigo, no ignorándola ni aboliéndola, sino satisfaciendo sus justas exigencias. De este modo, Cristo reconoce la autoridad de la ley y la honra. Los sacerdotes entraban en el santuario llevando la sangre de un animal degollado y por virtud de ella, Cristo, según el poder de una vida indestructible, entró al lugar no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se nos invita a entrar por fe allí con Él. Cristo nos abrió el camino nuevo y viviente. Él mismo transfirió por ese camino, que es el camino de la cruz, el camino de la obediencia. No hay otro camino. Muchas veces se habla, y quizás descuidadamente, de seguir a Cristo hasta el fin. Cristo ha entrado en el lugar santísimo donde está obrando, donde está ahora ministrando por nosotros. Fue por el camino de la cruz, del Getsemaní, del Gólgota. Nos invita también a seguirle. Aquellos que acepten su invitación deben estar dispuestos a caminar con Él por el camino de la cruz. Los que así lo sigan aquí en esta tierra tendrán el privilegio de vivir en su presencia en un mundo mejor. La misma lección está contenida en el partimiento del pan y la participación de la copa de vino. Dijo Cristo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta copa de vino es el nuevo pacto en mi sangre. Al participar de la copa, al tomar el pan partido, entramos en un solemne pacto con Dios de que iremos hasta el fin,
aunque esto puede significar para nosotros un cuerpo quebrantado y el derramamiento de nuestra sangre en el martirio. Tremendo, ¿no? El costo de seguir a Cristo, las pisadas de Cristo. Parece sumamente adecuado que la iglesia de Dios sea la prosapia más noble de todas las épocas. Sobre ella se proyecta toda la luz de las edades pasadas. Esta iglesia ha heredado no solo las debilidades de las generaciones ya idas, sino también el conocimiento bíblico acumulado durante los siglos. Esta iglesia ha recibido luz sobre las escrituras como no la ha recibido ningún otro pueblo. Tiene la luz sobre el santuario, tiene la palabra profética más segura, le han sido confiados los oráculos de Dios, comprende la obra que Cristo está realizando ahora en el tribunal celestial. Ha recibido el inestimable privilegio de proclamar al mundo que ha llegado la hora del juicio de Dios y que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo no debemos andar, este pueblo de Dios, el pueblo adventista, el séptimo día, en santa y piadosa manera de vivir? Interesante. El arca. En el arca, debajo del propiciatorio, estaban los 10 mandamientos, el fundamento mismo del trono de Dios. En el arca confluían justicia y la misericordia. Aquí la justicia y la paz se besaron. En este lugar Dios se revelaba. Allí estaba el lugar secreto del Altísimo. El arca y el propiciatorio eran el centro de todo el sistema de sacrificios. A fin de que no muera, nos decía en el capítulo 16, ¿verdad? Que el sumo sacerdote, lo hemos visto, llevaba primero incienso y ponía toda la nube de incienso en el lugar santísimo a fin de que no muera. Esta preocupación del desastre que había sobrevenido sobre los hijos de Aarón por causa de desobediencia llevaron fuego extraño, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de esto. En la nube, Dios le había prometido a Moisés que se encontraría con él a la puerta del tabernáculo de reunión, en el altar de incienso delante del velo, y como se lo expresa aquí, directamente delante del propiciatorio. La presencia de la nube, de esta nube de incienso, de este humo, sobre el propiciatorio, no implica de ninguna manera que el lugar santísimo hubiera sido oscuro, porque la nube estaba en la gloria del Señor. La Shekinah, evidencia visible de que Dios estaba en verdad con su pueblo, reposaba sobre el propiciatorio. Al hombre le puede parecer que Dios mora en la oscuridad, pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Habita en luz inaccesible. Al revelarse a su pueblo, Dios siempre veló su gloria con una nube. Interesante, por eso que se ponía esta incienso, ¿verdad? Como una nube, como humo que oscurecía el lugar santísimo. ¿Pero para qué? A fin de que los mortales se percataran de su presencia y sin embargo pudieran resistirla. En el capítulo, Moisés usa la expresión santuario para referirse al lugar santísimo y tabernáculo de reunión para indicar el lugar santo. Bien, de aquí en adelante tenemos las explicaciones del becerro, del sumo sacerdote cuando se ponía la túnica santa o los ropajes blancos, y nos va explicando paso a paso todos los versículos de Levíticos capítulo 16. Azazel, ¿quién está representando a Azazel? El macho cabrío para Jehová, las brasas de fuego. Y esto ya no lo vamos a leer porque no quiero cansarlos, sino en la diapositiva ustedes lo van a tener para que lo puedan ir leyendo. Porque no quiero quitarle mucho tiempo y ya estamos sobre la hora. Muy bien, entonces aquí les dejo todo hasta el versículo 32, la explicación del comentario bíblico adventista. Muy bien. Hemos estudiado un poco más en la tercera parte, final ya del día de expiación. Acerca del punto de vista, hemos visto la primera parte, qué significa el número 10 y cómo debe estar el pueblo de Dios en este día de expiación, que es
vencer el pecado. Y eso nos habla un poco el tema de la justificación por la fe. Poder vencer el pecado no con fuerza propia, sino con la ayuda de Dios. Muy bien, hermanos, que Dios me lo bendiga. Si alguien quiere tener una pregunta, una duda antes de dar fin a este estudio y poder cantar el último himno, podemos abrir nuestros micrófonos y poder conversar, hacer las preguntas, añadir algo más. Estamos a disposición para poder escucharles, hermanos. Recordemos, la parte 1 y parte 2 están en el canal de YouTube. Y las diapositivas están en los grupos de WhatsApp. Muy bien. Así que, hermano, invitamos, si alguien quiere tener una pregunta, una duda, o añadir algo más, un comentario, puede hacerlo antes de terminar con el himno final. Si no hay nadie que quiera comentar o hacer una pregunta con sus micrófonos, vamos entonces a cantar el himno final. Saludos a todos mis hermanos que se han dado cita. Hermano Emilia, Ana, Angélica Izaguirre, Daisy Bocanegra, Víctor Sevillano, Gracias, hermano. Lili, Lucrecia, Luz. Gracias, hermanito. Gracias. Muy bien, Dios me lo bendiga, hermano. Así que si no hay ninguna pregunta o duda, ya lo hago por tercera vez. Vamos a... ¿Aló? Bendiciones, hermanos, bendiciones. Muchas gracias, muy lindo el mensaje. Muy bien. Sí, Si hermano, alguien no ha muy visto las agradecido, dos primeras hermano. partes, Muy están en el agradecido, YouTube. hermano. Sí, Guillermo. Muy agradecido, hermano José, por las exposiciones que hace cada noche, para que podamos aprender y entender un poco más acerca del santuario y lo que se está haciendo ahorita en el cielo, ¿no? Es importante que la iglesia sepa lo que está ocurriendo ahorita en el cielo. Muchos cristianos viven una vida disipada pensando que cuando venga Jesús recién se va a iniciar el juicio, pero nosotros como adventistas, como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que el juicio ya comenzó desde 1844 y necesitamos, ¿no? Necesitamos, hermanos, que entender eso, ¿no? Y ya tenemos 178 años de juicio. Pronto se acabará el tiempo de gracia, hermano, es necesario que nos preparemos. Y es importante Amén. ese estudio que nuestro hermano José está haciendo cada noche, invitarnos a que nosotros aprendamos, hermano, ¿no? Y entren a las invitaciones que le hacemos a veces cada noche que el hermano invita, ¿no? Para que nosotros podamos aprender, hermanos, acerca de estas verdades, que no enseñan en la iglesia, muy poco enseñan, hermano. Pero es importante que usted aprenda. Y de todos modos agradecer a nuestro hermano José por el esfuerzo que hace y muchas bendiciones. Y un feliz sábado, hermano, cada uno de ustedes y también al hermano José. Gracias, hermano José. Y un bendecido Feliz sábado sábado, para todos hermano ustedes, José. hermano. Y bendiciones para todos. Muy bien, hermanito. Agradecemos siempre a Dios por darnos siempre la vida y la salud. Nadie lo tiene comprado, ¿no? Ya me moría, la verdad, en el mes de enero. Sinceramente, en el hospital yo ya veía mi muerte, pero si Dios me ha mantenido con vida por algo, Dios nos mantiene con vida porque tenemos un plan todavía que hacer aquí en la tierra para Amén. glorificar a Dios. Entonces, seguimos con los estudios, seguimos adelante. O nuevamente estamos retomando en el Zoom. Los que no han visto las dos primeras partes están en el YouTube. Ahí pueden ver el día de expresión parte 1 y el día de expresión parte 2. Y hoy terminamos, hoy viernes, con la parte 3. Vamos a seguir la próxima semana, si es la voluntad de Dios, con los estudios de Daniel. Los seminarios de Daniel. Ya tenemos los PowerPoints hasta el capítulo 10. Así que si es la voluntad de Dios, seguiremos con los estudios de Daniel. Los seminarios del santuario, que nos hemos quedado en la parte 5, donde hablamos sobre los símbolos de los muebles. Y estamos preparando también próximamente, si es la voluntad de Dios, un seminario sobre el libro de Apocalipsis.
Muy bien, hermano. Entonces, que todo sea para la honra y gloria de Dios. Y como dijo el hermano Guillermo, en este día de expiación que estamos viviendo, este juicio investigador, estos registros que se está llevando en nuestras vidas, vamos en este tiempo prepararnos para que podamos vencer al pecado, podamos vencer a Satanás y ser parte del hombre que llevaba al macho cabrío al desierto, ¿no? Ese hombre que llevaba al macho cabrío al desierto, que era que representado a estas personas que van a tener el privilegio de pisarle la cabeza a Azazel, ¿no? A Satanás, llevarlo al desierto cuando están cayendo las plagas. Muy bien, hermanos. Antes de terminar, a ver si alguien más desea comentar o mandar un saludo, antes de terminar con el cántico final. Muy bien. Vamos a cantar entonces, Dios transforma el santuario. Vamos a invitar, y al terminar el cántico, vamos a invitar a nuestro hermano Víctor Sevillano, que cuando termine el cántico, nos puede dirigir con la oración final. ¿De acuerdo, hermano Víctor? Sí, hermano, de acuerdo. Muy bien, vamos a cantar entonces. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, Señor, quita mi pecado y mal. Dios transforma en santuario puro y santo para ti.
transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario para ti. Hermanos, Muy bien, oramos. invitamos al hermano. Hermanos, oramos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta bonita bendición que nos das en esta reunión para aprender más, Señor, de tu palabra. Enriquecernos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, saber más, Señor, de tus mensajes que nos dan paz, amor, tranquilidad y nos preparan, Señor, para tu venida. Padre amado, gracias por darle sabiduría al hermano José Ventura y darnos sabiduría también a nosotros para entender estas bonitas lecciones que nos enriquecen, Señor, y nos preparan para ti. Te pedimos que sigamos gozando de tu paz, de tu tranquilidad, Padre amado, y nos volvamos a ver pronto nuevamente en una reunión más, instruidos por nuestro hermano José Ventura. Padre amado, gracias por este hermoso sábado. Te lo agradecemos infinitamente todas tus hermosas y bellas bendiciones que recibimos de ti. Y estos favores, Padre amado, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una Gracias, feliz noche hermano. para cada uno. Una Gracias, feliz hermano noche. José Ventura. Hermano, gracias. Gracias, Todos. hermanos. Bendiciones, José. Para todos un abrazo especial. Feliz Bendiciones. sábado para todos y que Dios nos bendiga.